Bueno, y les tengo otro aviso muy importante. ¿Cuántas veces hemos orado por nuestra nación para que se levante un presidente cristiano? ¿Cuántas veces? Creo que sí, muchas veces se ha orado eso, que se levante un presidente cristiano, un presidente lleno de fe, temeroso de Dios y que conduzca a la nación en los principios del reino, así como en su momento fue el rey David, por ejemplo. Bueno, y ahora hay una persona, candidato a la presidencia. Y qué mejor que es un hermano nuestro, de la casa del Señor. De Providencia, nuestro hermano Fernando Gutiérrez, él es candidato a la presidencia. Fernando Gutiérrez, algunos lo conocen, él es bien antiguo en la congregación, es un hombre muy temeroso del Señor. Bueno, el hermano de Pastor Tomás, Fernando. Bueno, y ahí en el transcurso de la semana, bueno, por el WhatsApp de la iglesia vamos a ir informando más acerca de esta gran noticia. Así que nuestro hermano amado Fernando Gutiérrez, puede ser que sea el próximo presidente. Amén, qué alegría. Qué alegría, qué alegría. Bueno, gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor te damos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por el privilegio de estar reunidos en tu nombre, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Tú eres fiel, así como alabábamos. Tú eres siempre fiel. ¿Cuánto hemos visto tu fidelidad a través de los años? Tu fidelidad a toda prueba, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por esta reunión, Señor. Pongo esta reunión en tus manos, Señor, este mensaje. Que este mensaje llegue al corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Sea tu Espíritu Santo tocando el corazón, ministrando a la congregación, para que se haga tu propósito en sus vidas, Señor. Tu perfecta voluntad en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el nombre de la prédica hoy es servir, es amar como Jesús amó. Servir es amar como Jesús amó. Una característica muy marcada de aquel que ha nacido de nuevo, de aquel que ha vivido esa conversión de pasar de las tinieblas al reino de la luz de Jesucristo, es que él está muy agradecido. El que nació nuevo tiene en su corazón un profundo agradecimiento por lo que Dios ha hecho en él, por lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida. Brota espontáneamente una consecuencia lógica del nacer de nuevo, es un corazón agradecido. Y su corazón es el deseo de estar presente en la obra de Dios en todo tiempo. Y esto se ve muy claramente en el servicio. El que es nacido de nuevo quiere servir en todo tiempo. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué apoyo? ¿En qué ayudo? Está agradecido de lo que Dios ha hecho en su vida. Y de alguna manera quiere retribuir lo que Dios ha hecho, ayudando en la obra. El servicio es una característica muy visible en la persona, una característica concreta del convertido, aquel que se ha convertido a Cristo. Y esta característica la destaca ampliamente la palabra
enfatiza una y otra vez en que desarrollemos esta característica. Habla del servicio, habla del siervo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, decía el rey David, así clama por mí. O sea, así clama por ti el alma mía. Así como el siervo cuando está sediento y va por la orilla del río, sediento, bramando. Bueno, y en el mundo que no considera a Dios, el servir se ve como un gesto de debilidad, es un gesto de poca estima. Se menosprecia. Generalmente se menosprecia al que sirve. Muchas veces no se considera digno el servicio. En cambio, Dios opina de manera muy distinta al mundo. Jesucristo, siendo Dios, vino a servir y no a ser servido. Siendo Él el Rey de Reyes, el Señor de Señores, entró a Jerusalén montado en un burrito. Los reyes montaban unos corceles, caballos grandes, imponentes, él en un humilde burrito. Usaba sandalias, no tenía dónde recostar su cabeza. El Rey de Reyes, el Creador del universo. En diferentes pasajes de la Escritura vemos a Jesús sirviendo de diferentes maneras, poniéndose a disposición de las personas. Él enseñaba, sanaba, alimentaba a muchos. Él estaba a tiempo completo, como se dice 24/7, atento a las necesidades de las personas. Y hasta el día de hoy, Él sigue haciendo su obra. Él sigue sirviéndonos. Siendo Él el Rey de Reyes, Él vino a servirnos. Él sigue restaurando vidas, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue amándonos. Vamos a ver qué dice la palabra en relación a este tema. Vamos a ver una escritura en Juan 13, esta está en Juan 13, del 12, ahí está. Dice, así que, después que lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo. Yo voy a hacer una pausa. Este diálogo viene después de que él lavó los pies a sus discípulos, cuando estaban previo a cenar. Él se sacó, se puso una toalla, un lebrillo con agua y comenzó a lavar los pies de cada uno de los discípulos. Ellos en su momento no entendían qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque esa labor la hacía el siervo más bajo de toda la escala, bien, como 6 o 7 tipos de siervos. Y el doulos era el que lavaba los pies al señor de la casa y a cualquier persona que llegaba. Por eso, Juan el Bautista dice, en un momento dice, ni yo soy digno de desatar las sandalias de él, el que viene después de mí. Y a él se está refiriendo, al doulos. Y esto viene después de que Jesucristo lavó los pies. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Debemos servir con el ejemplo
de Jesucristo. Debemos servir con el ejemplo que Él nos dio. Vamos a ver 3 aspectos que podemos extraer de esta escritura que hemos leído. Primero, en el versículo 12, Jesús nos enseña el principio de servir. En Juan 13:12. Porque les pregunta, ¿y sabéis lo que os he hecho? Uno de los métodos usados por Jesucristo, que Él más usaba, método de enseñanza, fue con el ejemplo. Él enseñaba en base a ejemplos. Y aquí les di un ejemplo bien concreto. ¿Por qué? Porque cuando el maestro enseña con un ejemplo, el discípulo no se olvida nunca más. Sí, yo me acuerdo cuando... Yo todavía me acuerdo de algunas prédicas de Providencia que se usaron algunos ejemplos para explicar un principio. Y Jesucristo usaba mucho esta metodología. Y aquí Él les da un ejemplo. Él se agacha, se arrodilla y lava los pies de sus discípulos. Bueno, esto está en el contexto de la última reunión que tuvo con ellos antes de ir a la cruz. Él sabía lo que muy pronto iba a ocurrir. Su ministerio público ya había terminado. Y en este contexto, en esta cena, es donde Jesús les enseña este principio tan importante que le enseñó a sus discípulos y así a cada uno de nosotros. A través de este acto de lavar los pies a sus discípulos, Jesús se está poniendo en ese lugar, en el lugar de más baja condición de la casa, el doulos. Era el que lavaba los pies. Apenas llegaba la persona, el doulos sabía lo que tenía que hacer. Iba, se hincaba, ponía el librito y lavaba los pies. Luego vuelve a la mesa y le pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Bueno, ahí él estaba abriendo el tema de conversación. Y como le decía adelante, me imagino el asombro de los discípulos de lo que acababan de presenciar. Perdón. Su maestro lavando los pies. Es por medio de este ejemplo que Jesús le enseña este principio, el principio de servir. Servir unos a otros. Claro, porque a través del ejemplo, como les decía antes, nunca se van a olvidar. Y además fue muy sorpresivo, ellos no sabían lo que iba a hacer. Los tomó por sorpresa. Así el Señor está enseñándonos. Está enseñando a sus discípulos, a los discípulos de Cristo, hoy en día. Servir es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Servir a nuestros hermanos en la fe. Esto es algo que proviene de nuestra decisión. Ahí uno decide. Y el servir viene directamente del corazón de la persona, de adentro, y eso se exterioriza. Como discípulos de Cristo, debemos seguir su ejemplo. Jesucristo es nuestro ejemplo en todo, nuestro ejemplo máximo a seguir. Porque así, el discípulo imita a su maestro, está atento. ¿Qué hizo por ejemplo, Josué, él miraba a Moisés, estaba atento, lo imitaba. Así los discípulos de Pablo también, Timoteo, Tito. El discípulo imita. Imitemos su ejemplo. Imitemos que el servicio sea parte de mi ADN espiritual, digámoslo así. Que sea algo innato el servir, de mi nueva naturaleza en Cristo, algo innato de mi nueva naturaleza, que brote. Tenemos que desarrollar es el servicio.
El segundo tema que vamos a ver, el segundo aspecto es que el siervo no es mayor que su Señor. Eso lo deja claro Jesucristo. Los versículos 16 y 17. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois, si las hacéis. Aquí queda claro que el siervo está bajo la autoridad de su Señor, su amo, su dueño. Y la palabra enviado en el idioma original es apóstolos, que significa embajador del Evangelio, es mensajero, es comisionado de Cristo. Aquel que es enviado de Dios es representante de Él, va a ser identificado con el que lo envió. El que tiene estas cosas, dice el Señor, es bienaventurado. El que de verdad es siervo de Dios es del total agrado de Dios. A Dios le agrada esta cualidad, porque el siervo es manso, es humilde. Es humilde. ¿Cuántos siervos del Señor conocemos a través de la Escritura? Bueno, nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Pero en la palabra podemos ver a Moisés, por ejemplo, quien fue un hombre del total agrado de Dios. Dios hablaba cara a cara con Moisés. Cara a cara. Un siervo de Dios. Moisés, él puso su vida al servicio de la voluntad de Dios. En su caso, ahí Dios lo usó poderosamente para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y esto debemos tenerlo bien claro. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. El siervo del Señor tiene muy claro el tema de la autoridad espiritual. Él sabe que está bajo la autoridad de su Señor, de su dueño, y sigue su voluntad. Y es bienaventurado a los ojos del Señor. Aquel que tiene esta característica es bienaventurado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bienaventurado es dichoso. Otras versiones dicen dichoso. Ocupan esa palabra. Seamos siervos de Cristo. Siervos. Lo que implica tener este entendimiento. Me pongo bajo la autoridad de Jesucristo y obedezco todo lo que Él me dice. Siempre, siempre, siempre veamos el ejemplo de Jesucristo, quien siendo rey vino a servir y no a ser servido. El tercer aspecto que vamos a ver es el ejemplo que debemos seguir. Está en el versículo 13 al 15. Ahí Jesucristo les dice a sus discípulos: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En este pasaje el Señor explica claramente, primero, que Él es Señor y Maestro. Segundo, y les ordena a sus discípulos que sigan su ejemplo, que se pongan en el lugar más bajo y que sirvan a los otros. Hay una escritora que está en Filipenses 2:3, donde dice: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es una característica del siervo, que estima a la otra persona como superior a él mismo.
El siervo es humilde. Esta palabra se complementa directamente con la que acabamos de leer anteriormente. El siervo es humilde. Es humilde. Siempre considera a la otra persona como superior. Yo me pongo debajo de la otra persona siempre. Diametralmente opuesto al que es altivo, al que es soberbio. Al contrario, él se pone sobre. Todo el mundo está bajo él. Esa es la naturaleza del altivo, que se pone sobre los demás. El siervo es humilde. Que este mandato del Señor se haga en nuestras vidas. Siervos, siervos. Qué hermoso, porque es de gran estima a los ojos del Señor. Un corazón manso, un corazón humilde, el corazón del siervo. Tomemos esta decisión de ponernos siempre por debajo de los demás, sirviéndole con el ejemplo de Jesucristo. Seamos siervos de Cristo. Así seremos bienaventurados. Tendremos el favor y la gracia de Dios. Ser siervo de Jesucristo es la mejor decisión que podemos tomar. Seguirlo como Él nos dicta, lavando los pies de los demás. Servir es un acto de amor real, concreto. En el mismo capítulo, pero más adelante dice, en el versículo 34, que no lo leímos al principio, pero está hablando del mismo tema el apóstol. 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Este mandamiento nuevo, cuando dice, un mandamiento nuevo les doy, no es que sea nuevo, ya existía, sino que es un mandamiento fresco, es nuevo, es fresco, no es un mandamiento obsoleto, es un mandamiento fresco. Eso es lo que la palabra original significa, implica esto, algo fresco. Sirviendo, estaremos dando un fiel testimonio de un discípulo de Cristo. Cuando el resto de las personas vean el amor que hay los unos por los otros. Así dice el Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Estamos llamados a servir, amados. Amén. Amén.